Imagina por un momento que dentro de ti habita una voz silenciosa, una voz que ha estado contigo desde que eras niño. Esa voz no siempre habla en palabras claras, a veces lo hace en forma de miedo, de inseguridad, de dudas. Esa voz te pregunta, ¿seré suficiente? ¿Seré querido si digo lo que pienso? ¿Me aceptarán si muestro quién soy realmente? Esa voz nació hace muchos años, en los primeros instantes en los que aprendiste que para recibir amor debías comportarte de cierta manera, agradar, callar, complacer. Y aunque han pasado décadas, esa voz sigue allí, recordándote una y otra vez las reglas invisibles que aprendiste de pequeño. Reglas que no escribiste tú, pero que terminaste creyendo como verdades absolutas. Muchos de nosotros crecimos bajo un guión silencioso: si te portas bien, te quiero. Si callas, te acepto. Si no molestas, te valoro. Y así aprendimos a esconder emociones, a disfrazar dolores, a reprimir necesidades. Nos convertimos en niños que buscaban desesperadamente aprobación, en adolescentes que confundían amor con validación externa, y en adultos que, aun sin quererlo, siguen atrapados en esa misma dinámica. Quizás hoy tú mismo te descubres diciendo sí cuando quisieras decir no, cargando responsabilidades que no te corresponden, o buscando en la mirada de otros la confirmación de tu valor. Pero escucha bien, no naciste para complacer. Naciste para ser libre. Naciste para ser auténtico. Y aunque el miedo y la inseguridad sean ecos de tu pasado, hoy tienes el poder de romper ese ciclo. El miedo es una emoción primitiva, diseñada para protegernos. Pero cuando el miedo se convierte en el idioma que aprendimos en casa, deja de ser protector y se vuelve limitante. Tal vez de niño sentiste miedo de hablar porque alguien te decía, cállate. Miedo de llorar porque te repetían, no seas débil. Miedo de equivocarte porque te castigaban con dureza. Y esos miedos se instalaron en tu memoria como tatuajes invisibles. Hoy, cada vez que enfrentas una situación nueva, esas memorias se activan como alarmas: no lo intentes, vas a fallar. No hables, te van a juzgar. No muestres tu dolor, te van a rechazar. Pero quiero que sepas algo: esos miedos no son tuyos. Son ecos de un entorno que no supo validarte. Son heridas que se pueden sanar. El problema es que muchos crecimos creyendo que sentir miedo era sinónimo de ser débiles, cuando en realidad el miedo es una señal de vida. El miedo avisa, pero no decide. Y cuando aprendemos a escucharlo sin dejarnos gobernar por él, descubrimos una libertad inmensa. La verdadera fortaleza no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Piensa en cuántas oportunidades se han perdido en tu vida por miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser aceptado, miedo a equivocarte. Y ahora imagina qué pasaría si decidieras avanzar aunque el miedo grite. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de complacer y empezaras a vivir tu verdad? Aquí es donde entra la importancia de la validación emocional. Un niño que crece validado aprende que lo que siente tiene valor, que sus emociones son importantes, que su voz merece ser escuchada. Pero un niño invalidado aprende lo contrario, que sus emociones son un estorbo, que debe callar, que debe adaptarse. Y esos aprendizajes tempranos se convierten en cadenas invisibles en la adultez. ¿Te suena familiar? Esa incomodidad de pedir ayuda. Ese nudo en la garganta cuando quieres poner un límite. Esa culpa que sientes al priorizarte. Todo eso tiene un origen: la falta de validación. Pero quiero repetírtelo con fuerza: lo que sientes importa. Tu voz importa. Tú importas. Y si no lo aprendiste de niño, puedes aprenderlo ahora. Cada vez que eliges escucharte, validarte, respetarte, estás rompiendo con esa historia. Estás diciéndole a tu niño interior: lo que sientes está bien. Lo que piensas es valioso. Tu verdad merece espacio. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Porque transforma no solo tu relación contigo mismo, sino también la manera en que te vinculas con el mundo. Cuando aprendes a validarte, ya no necesitas desesperadamente la validación externa. Ya no aceptas migajas de amor. Ya no te conformas con relaciones que te apagan. Empiezas a vivir desde la libertad de ser tú. Pero claro, romper cadenas no es fácil. El miedo vuelve, las dudas regresan, la inseguridad golpea. Y ahí es donde entra el poder de la autorregulación. Nadie nos enseñó de pequeños cómo manejar emociones. Nos enseñaron a reprimirlas, a esconderlas, a disfrazarlas. Pero ahora, como adultos, tenemos la posibilidad de aprender lo que no nos enseñaron. La autorregulación es ese proceso en el que aprendes a reconocer lo que sientes, a darle espacio, y a canalizarlo sin lastimarte ni lastimar a otros. Es aprender a respirar cuando el miedo aprieta. Es aprender a hablar cuando antes callabas.
Es aprender a darte calma cuando antes solo recibías juicio. Piénsalo así, ser adulto no es dejar de sentir, es aprender a gestionar lo que sientes. Y cuando lo logras, dejas de ser esclavo de tus heridas. Dejas de reaccionar en automático. Dejas de repetir patrones que ya no te sirven. Y eso es libertad. Libertad para decidir con claridad. Libertad para amar sin miedo. Libertad para avanzar sin cadenas. Quiero contarte algo que puede inspirarte. Una persona que vivió toda su infancia tratando de agradar a un padre exigente descubrió, en su adultez, que llevaba esa misma exigencia a su trabajo y a sus relaciones. Siempre sentía que no era suficiente, que debía dar más, que debía demostrar su valor. Pero un día entendió que esa voz exigente no era suya, era la voz de su infancia repitiéndose en su mente. Cuando lo reconoció, pudo empezar a callar esa voz y a construir la suya propia. Y entonces su vida cambió. Porque dejó de buscar aprobación afuera y empezó a dársela a sí mismo. Ese es el poder de la conciencia, darte cuenta de dónde vienen tus patrones, para poder transformarlos. Y tú también puedes hacerlo. Puedes reconocer que tu miedo a fallar no es tuyo, sino un eco del pasado. Puedes reconocer que tu dificultad para poner límites no significa que seas débil, significa que nunca te enseñaron cómo hacerlo. Puedes reconocer que tu necesidad de complacer no es tu esencia, es un mecanismo que usaste para sobrevivir. Y cuando lo reconoces, puedes cambiarlo. Puedes empezar a vivir desde un lugar de autenticidad y no de miedo. Ahora quiero que cierres los ojos e imagines a tu niño interior. Ese niño que alguna vez fuiste, que buscaba amor, que pedía atención, que quería ser escuchado. ¿Qué necesita escuchar hoy de ti? Tal vez necesita que le digas que está bien equivocarse, que no tiene que ser perfecto, que es suficiente tal como es. Tal vez necesita que lo abraces y le digas, ya no estás solo. Ahora estoy yo contigo. Y créeme, cuando le das eso, algo dentro de ti empieza a sanar. Porque ya no esperas que otros llenen ese vacío, eres tú mismo quien lo llena. Y eso es sanación verdadera. La vida siempre nos va a poner pruebas, siempre habrá situaciones que despierten viejos miedos. Pero lo importante no es eliminar esos miedos, sino aprender a enfrentarlos con nuevas herramientas. Cada vez que eliges validar lo que sientes, estás construyendo un círculo de seguridad dentro de ti. Y cuando tienes ese círculo, nada ni nadie puede quebrarte. Podrán desafiarte, podrán criticarte, podrán juzgarte, pero tú sabrás que dentro de ti hay un refugio seguro. Y en ese refugio no necesitas complacer a nadie. Solo necesitas ser tú. Así que escucha bien, no eres la inseguridad que aprendiste. No eres el miedo que te inculcaron. No eres la necesidad de complacer que usaste para sobrevivir. Eres mucho más que eso. Eres fuerza, eres resiliencia, eres amor. Y tienes el poder de decidir cómo quieres vivir tu vida a partir de hoy. No tienes que repetir la historia. No tienes que cargar con culpas que no son tuyas. No tienes que seguir buscando validación en miradas externas. Puedes escribir un nuevo capítulo. Y ese capítulo empieza con una decisión, la de creer en ti. Tu infancia pudo haberte enseñado miedo, pero tu adultez puede enseñarte libertad. Tu infancia pudo haberte enseñado inseguridad, pero tu adultez puede enseñarte confianza. Tu infancia pudo haberte enseñado a callar, pero tu adultez puede enseñarte a hablar. Todo lo que viviste hasta hoy no te define, te prepara. Te prepara para ser consciente, para sanar, para crecer. Y si estás escuchando estas palabras, es porque dentro de ti hay un deseo profundo de transformar tu vida. No lo ignores. Escúchalo. Porque esa es la voz de tu verdadero yo llamándote a despertar. Así que levántate. Atrévete a romper las cadenas invisibles. Atrévete a hablar tu verdad. Atrévete a vivir sin pedir permiso. Porque la vida es demasiado corta para vivir atrapado en miedos ajenos. Es tu momento de brillar, de sanar, de ser libre. Y recuerda siempre, no naciste para complacer, naciste para ser auténtico. No naciste para callar, naciste para expresarte. No naciste para vivir con miedo, naciste para vivir con plenitud. La pluma de tu historia está en tus manos. Escríbela con valentía. Escríbela con amor. Escríbela siendo tú.